ocurre, buenas tardes, cómo se os ocurre la trama de Aquiles y Patroclo? Sí. Entra súper bien, ¿no te la esperas? Sí. Bueno, es que era precisamente el tema, ¿no? O sea, los cómics al final los haces también para intentar comprender un tema. O sea, el comprender por qué una mujer como Pepica y como tantas mujeres y personas, no solamente en Paterna, sino en toda España, dedican toda su vida, ¿no? O sea, Pepica lleva pues 80 años intentando cumplir un deseo de su madre, y que era el que una vez me muera, quiero que los huesos de mi marido estén con los míos, ¿no? Y ella muere con eso y su hija lo tiene como un mandato que debe cumplir, ¿no? Y te preguntas por qué, ¿no? ¿Qué más da? Es verdad, ¿para qué remover a los muertos, ¿no? Que te puedes pensar. Pero claro, cuando empiezas a darte cuenta de que eso es un deseo humano, o sea, que el ser humano, desde que es consciente de que la muerte es el final de todo, le da un simbolismo alrededor, ¿no? Porque sabe, pues como hablamos antes, que hay que hacer dos cosas. Por un lado, a la persona que tú quieres necesitas darle un entierro digno, porque lo has querido, porque le quieres lo mejor que puedas darle en ese momento, ¿no? Ese entierro digno y normalmente individual, ¿no? Y por otro lado, porque necesitamos un ritual que nos sirva para darnos cuenta de que esa persona está muerta, ayer estaba viva, pues hoy está muerta, y necesitamos también pues un ritual que puede ser un lugar donde está enterrado, donde despedirnos, donde ir a hablarle, a llorarle o lo que sea, ¿no? Pero algo que marque como el final, ¿no? De una etapa, cerrar esa puerta y pasar a la siguiente, ¿no? O sea, esto es lo más normal desde los comienzos de la humanidad, desde los sapiens, desde los neandertales, y en obras como la Ilíada se muestran estas dos cosas, ¿no? Se muestra por un lado ese tema de no enterrar a alguien dignamente, ¿no? Y es cuando Patroclo se le aparece a Aquiles y le dice: oye, tío, si tanto me has querido, entiérrame dignamente y no me tengas aquí tirado, ¿no? Y Aquiles le hace el mejor de los entierros posibles, y esto lo cuenta Homero, y también nos cuenta ese otro lado, ¿no? O sea, que el mayor castigo que se le puede hacer a los vivos, a los que quedan, es no permitirles ese ritual, ¿no? Cuando Aquiles se lleva el cuerpo de Héctor, ¿no? Y se lo lleva con el caballo y demás, o sea, es algo tan cruel que tienen que bajar los dioses para intervenir y decirle: esto no lo puedes hacer, tienes que dejar que sus padres tengan ese ritual, que le puedan llorar, que le abracen por última vez y que puedan pasar página, ¿no? Entonces era importante contar todo esto, porque te das cuenta de que lo que quiere Pepica y lo que queremos cualquiera de nosotros es eso, que lo llevamos dentro, ¿no? Y no puedes negarle, y si lo niegas acabas teniendo ahí digamos un trauma que no se va, ¿no? Nos parecía que para quitar toda la política, ¿no? Para darnos cuenta de ese absurdo discurso de no toquéis a los muertos, no los mováis del sitio, que cuando quitas eso, lo que nos queda es algo que es totalmente humano, ¿no? Y que te das cuenta de que tenemos víctimas de primera y víctimas de segunda, ¿no? Ponemos muchas veces el ejemplo de que si no sé, la policía pilla a un asesino en serie, ¿no? Que ha matado a 20 personas y dice: no, pues yo los he enterrado ahí, en el jardín de casa están enterrados los 20, ¿no? Y dice: pues venga, vamos a devolverle los cuerpos a sus padres. Y alguien dice: no remováis el pasado, no toquéis a los muertos. No diríamos: este tío está loco, ¿no? ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Es imbécil o qué, no? Pero sin embargo, cuando son víctimas del franquismo, no, ahí ya no, o sea, es como que de repente todo cambia. Entonces nos parecía que estaba bien, ¿no? El irnos atrás y hablar, pues eso, sobre todo con amigos que eran arqueólogos de tema íbero, de tema más antiguo, para darnos cuenta también, ¿no? De que desde los comienzos de que el hombre es consciente, ¿no? de que la muerte está ahí, tenemos todos esos dos deseos. Sí, aunque hay algo de mitológico también en todo ello, ¿no? Es como sí, algo intrínseco al final. Claro, y que luego nos servía también para el tema ese también simbólico de esos fantasmas, ¿no? O de esas almas saliendo de la fosa, que al fin y al cabo son como Patroclo, ¿no? Con todos esos familiares, ¿no? Como la memoria sale para pedir la dignidad, ¿no? El que no os olvidéis que seguimos, ¿no? Tirados como animales en una fosa común. Y luego además conectaba muy bien con la figura de Leoncio. O sea, toda claro. La historia de que Leoncio fuera lector de filosofía, fuera un maestro,
nos permitía hilar muy bien todos esos dos mundos. Sí, la parte del cosmos y eso como que encaja bien con Leoncio, Sí. pero cuando vi hasta el formato de las páginas dije, hostia, qué bueno, ¿no? Como, Sí. O sea, que tenía la pila ahí como Aquiles también, ahí como... Se ha quedado Sí. muy bien, joder. Sí, la verdad es que hemos puesto mucho cariño y mucho respeto, ¿no? Cuando conoces a las familias y estás trabajando con un material, ¿no? que te han contado y que es tan emotivo, la verdad es que intentas, ¿no? Intentas cuidarlo todo y que todo sea con el máximo respeto. Antes nos preguntabas esto por la repercusión de los 40.000 y tal, y aparte de la reacción en general, que ha sido alucinante, ha sido muy emocionante ver a las familias. O sea, primero, llegar a tiempo para que Pepico lo viera, que era una cosa que nos preocupaba y ha llegado de sobra, y sino porque la presentación que hicimos en Valencia, la segunda, estaban todos en primera fila. O sea, era muy emocionante ver a, pues eso, a la hija de Leoncio, a las nietas de Pepica, a sus hijas, a los arqueólogos, o sea, eran como todas las viñetas en primera línea, en carne y hueso, y todos súper agradecidos. O sea, para ellos tener, es la historia que han estado oyendo de generación en generación durante un montón de años, y ahora lo tienen con la sensación un poco de que va a perdurar incluso a ellos. Entonces eso ha sido muy chulo. ¿Alguna otra preguntilla por ahí? Ahí. Sí. Creo que Rodrigo la ha contestado ya parcialmente durante la charla. Efectivamente hay una viñeta que sale el cementerio Paterna y debajo sale en rojito dibujadas un montón. Eso es una infografía, por así decirlo, real de cómo es por debajo el cementerio Paterna. Sí, O sea, sí. Eso es hay una muchas más cosas que tumban. Es una recreación de un mapa que nos pasaron sí. los arqueólogos. O sea, Paco dibujó un mapa que ya tenían los arqueólogos sobre el que ellos trabajaban para hacer las exhumaciones. Sí, es una cosa muy impresionante, porque tú estás allí y ves pues las típicas lápidas en el suelo de un cementerio de toda la vida, incluida la de Leoncio y de su hijo que está enterrado allí. Pero claro, no te vas imaginando que entre los huecos, entre los pasillos, ahora ya hay carpas porque están trabajando los arqueólogos y tal, pero es como un mundo paralelo en el que hay, no me acuerdo cuál era la cifra, pero son 2000 y pico. Sí. Es una salvajada. Sí, la verdad es que es tremendo, Y ¿no? con una profundidad, o sea, en cada fosa, eso, cuando te dicen que hay 200 cuerpos, es que 200 cuerpos, cuando este ensayo lo hacemos en las presentaciones, no sé cuánta gente hay aquí hoy. ¿Cuántos son? 50, vamos a poner. Pues Sí. imaginad, o sea, 4 4 veces veces la gente esto que hay aquí. por debajo del cuerpo de Pepica Cera, es una salvajada, o sea, Sí. y eso es así. Y eso, bueno, ¿cuántas fosas son? 180 y algo, creo. Sí. Claro, cuando te dice la fosa 136, parece como un número, dices, claro, pero hay 135 fosas como esta por delante y otras casi tantas por detrás. O sea, es un absoluto disparate. A ver, ¿alguna otra preguntilla por ahí? Por detrás de la columna, por el fondo, arriba. Una, yo. Sí. ¿Os habéis planteado hacer otro cómic respecto a esto? O sea, porque hay muchas más historias, además de estas muy parecidas, campos Sí. de represión que tampoco se conoce, etcétera. Con lo que me ha Si costado hay algo- convencerle para este. No le llevo otra vez a ese terreno. Los campos de concentración es otra vez. Aquí. La verdad que ha sido muy, muy duro de hacer, ¿no? Como hablábamos antes, han sido más de 2 años de trabajo y ha sido duro, ¿no? O sea, levantarte, ¿no? Ya por la mañana con la idea de, bueno, hoy me toca dibujar cuando los fusilan. Y estás todo el día todo el día, no, una semana con el fusilamiento por la mañana. Te acuestas pensando en eso. A la semana siguiente, cómo los echan a una fosa. Y es una historia que tiene poca luz, o sea, no sé si todo lo habéis comprado y esto os va a desanimar a los que no lo habéis hecho, pero hay poca luz en la historia. Entonces cuando lo terminas, es verdad que luego te reconforta mucho pues todos los comentarios de la gente y el de las familias y demás, pero ha sido para mí la historia más difícil de dibujar de todas las que he hecho, ¿no? Sobre todo porque sabes que todo lo que estás contando es real, ¿no? Y son cosas que te han contado. Entonces sí que tenemos algún proyecto, pero no en una época y no en un drama tan drama como este. ¿Y contáis algo del proyecto, ya que me has dicho? No, porque estoy todavía con otro. Ahora voy a hacer otro cómic. Ese sí, que es voy a hacer una miniserie sobre un personaje de DC que es Catwoman. Entonces, para cambiar un poco de registro. Sí, aunque cambio de registro también entre comillas, porque bueno, adivinad dónde sitúo a Catwoman. O sea, me la llevo a la Guerra Civil Española.
O sea que tampoco va a ser una aventura, pero bueno, es un poco más luminoso que esto, ¿no? Entonces hasta que no termine este cómic no podremos meternos con esta historia, que además necesitamos mucha documentación. Yo quería daros enhorabuena porque tiene una autenticidad y es que dice la verdad. El cómic y eso lo habéis logrado y además creo que es una verdad que no nos han contado. En nuestra generación, David también ha estudiado en los maristas, no llegábamos, no estudiado en los maristas, pero estudiado a los scouts de los maristas. Ah, sí. ¿Qué pasa? No, bueno, el caso es que no se daba, o sea, esa parte el siglo XX no lo estudiaba. Sí. Creo que el cómic es una manera de que se conozca algo que se nos ha negado, como cuenta, es un olvido para nosotros. Sí, de hecho, bueno, mucha gente nos ha comentado, ¿no? que debería de formar parte de la enseñanza, ¿no? Y en cierta manera, bueno, no es un libro de historia, pero lo que pretende justamente es llegar donde no suelen llegar los libros de historia, y es a contar emociones, ¿no? O sea, los libros de historia pues hablan de otras cosas, de hechos, de cifras, y lo hacen con un rigor absoluto, ¿no? Este tipo de historias yo creo que funcionan en cuanto a sentir, ¿no? Las emociones, ¿no? Cuando dicen pues eso, ¿no? De que en esa fosa hay 200 personas. Pues bueno, es una cifra, pero lo que intenta la ficción, los cómics, las películas, las novelas, es poner emociones, ¿no? Poner cara a esas 200 personas, ¿no? Que nos demos cuenta del gran drama, ¿no? que supuso, ¿no? Y ojalá este tipo de cómics hagan reflexionar, ¿no? Y ayuden a eso, ¿no? A comprender y a que formen parte de la enseñanza. Yo en eso soy optimista, o sea, no aspiras un poco a cambiar las cosas, ¿no? Pero sí que creo que el formato y el hecho de que lo cuente Paco sobre todo, pero que sea un formato cómic, o sea, yo me he dado cuenta de esto en las presentaciones, que viene mucha gente joven, mucho profesor de instituto, mucha gente que evidentemente no lee prensa a diario seguro, y al final muchas veces como periodista es muy frustrante, ¿no? A mí me pasó durante la época que curraba en Valencia y con todo, voy a aprovechar para hacer promoción, con todos los temas de corrupción y tal, que había un punto como de mucha frustración, porque manejas como mucha información que tienes la sensación de que no le está llegando a la gente, que les votaba masivamente y por muchos escándalos que publicaras venía otra mayoría absoluta. Y con estas cosas pasa igual. Yo publiqué la historia de Pepica por primera vez en 2013 y pues sí, yo me acuerdo que funcionó muy guay ese reportaje y tal, pero el día siguiente el periódico ya me está envolviendo el bocadillo. Y con esto sí tienes tampoco esa sensación de que es una obra que puede perdurar, que va a llegar a muchísimos países, que eso fue otra cosa que tuvimos muy en cuenta a la hora de escribir. Hay gente que nos dice, bueno, pero es que no citéis a Rajoy o no habléis del Partido Popular y tal, y era un poco alejarnos, ¿no? Y pensar cómo leería esto un lector en Alemania, en Estados Unidos, en Francia o lo que sea. Creo que al final ha sido un acierto, nos ha permitido un poco distanciarnos y hacer una obra que no va de este momento justo, sino que puede perdurar y que llega a un público que seguramente en un libro de historia no llega, en prensa menos todavía, pero que en un cómic creo que sí conecta fácilmente. Ahora que dices eso, me